Siempre, Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos, tanto en la necesidad, Señor, pero en esa misma necesidad, en el agradecimiento de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu soberanía, de tu gracia, de Cristo Jesús, como dice la palabra, Señor, y escrito está: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Señor, nosotros estábamos perdidos y, y por tu amor, tu gracia, tu misericordia en Cristo Jesús nos eligió, como Él dice: yo los elegí primero, yo los amé primero. Por eso, Señor, estamos agradecidos y necesitados cada día de ti, Señor, cada día. Hoy, Señor, nos reunimos para alabar tu nombre, Padre, para engrandecer tu nombre, para bendecir y glorificar el único nombre dado a los hombres, para bendecir y glorificar a Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gracias, solo agradecerte, Señor. Derramamos nuestros corazones y en pos de ti, Señor, alzamos nuestros ojos, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro clamor es a ti, nuestro agradecimiento es a ti, nuestra alabanza es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra hambre y nuestra sed es de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que obres, te pedimos, Espíritu Santo, que hoy estás aquí, muevas y remuevas todo lo que no pertenece al Señor. Póngase en silencio, en stand-by, como se dice, todo lo que no es tuyo, todo lo que realmente, todas esas voces, todo ese entorno caótico, incluso de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia naturaleza, mengue, que ha callado, que ha en stand-by, que ha silenciado, para que realmente se glorifique y se mueva y podamos recibir de lo alto para hacer evidencia en nuestra propia vida y evidencia y testimonio para el mundo entero y sobre todo para nuestra familia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma en la soberanía tuya, toma todo lo que es de nosotros y encáusala y enséñanos a orar, a alabar, dirige nuestra alabanza, dirige nuestra oración, dirige nuestro entendimiento y sobre todo que en la disposición de nuestro corazón sea como el Señor lo busca, en espíritu y en verdad y en el mismo sentir que hubo en Cristo, sea en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra
anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre. Queremos exaltarte, Señor, darte la alabanza que tú eres digno, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. A ti queremos levantar nuestros cantos, Señor, y darte la más sublime adoración a ti, Señor. Esperamos, Señor, que sea grata para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco
glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Glorifícate. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, 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 glorifícate. Señor, te pedimos que tú seas glorificado en todo, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, en nuestras vidas, con nuestras vidas, Señor. Y que no sea solamente este el momento de poder rendirnos a ti, Señor. Colocamos todo delante de tu presencia, Señor. Venimos con nuestras manos, Señor, a rendirnos, Señor, delante de tu presencia, dándote adoración, pero también entregándote todo lo que tenemos y lo que somos, Señor, entregándote todas nuestras preocupaciones, Señor, las aflicciones, Señor, todas las situaciones que hemos vivido durante estos días, Señor, y a lo largo de nuestras vidas, Señor, que siempre está delante de nosotros aquella preocupación, aquella dificultad, Señor, ya sea en el carácter o con nuestra familia, Señor. Todo lo sometemos a ti, Señor. Todos los anhelos de nuestro corazón, Señor. Todos los deseos, Señor, los ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú seas enormemente glorificado, Señor. Que tú seas exaltado, Señor. Y manifiestes tu gran poder, tu gran misericordia, Señor. Tu gran amor. Porque tú eres un Padre que se compadece de sus hijos, Señor. Que nos ama, Señor. Así tú nos amas, Señor. Tú nos levantas, Señor, en medio de nuestras aflicciones. Nos apartas, Señor, con
nos das fortaleza, Señor, para poder seguir de pie, Señor, en paz, en cualquier tormenta, Señor. A ti damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Glorifícate, Señor, como cantábamos, Señor. Glorifícate tú, Señor, exáltate. Sé tú alabado hoy, Señor. Nuestras manos hoy se levantan, Señor, no solo para pedirte, Señor, sino que también para darte, Señor, la alabanza de la cual, Señor, tú estás lleno, Señor. Y nosotros necesitamos darte, Señor, porque no es porque tú, Señor, seas necesitado de alabar, si tú lo tienes todo, tú eres Rey. Nosotros solamente reconocemos quién eres tú, Señor. Por quien tú eres, te damos la gloria. Por quien eres tú, Señor, te damos todo el honor. A ti, Señor, a ti toda la gloria, Señor. Exáltate, Señor. Seas enaltecido, Señor. Bendito eres, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo
mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor. Engrandécete tú, Señor, y que nosotros cada día, Señor, podamos menguar más y más, Señor, para ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu
tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia, de tu santidad, de tu amor. Enciende mi corazón, aviva hoy mi interior. Oh Señor, fluye, fluye, fluye. Oh, renuévame, lávame en tu presencia. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te doy gracias por las hermanas que se han podido conectar. Te ruego que las bendigas grandemente, que esto pueda ser de bendición para ellas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amadas. Esperemos. Ya. Eh, eh, Quería hablarles de un tema un poquito de la actualidad, bueno, aunque falta todavía, pero que tiene que ver con que estuvimos hablando un poquito el viernes en la lectura bíblica sobre el tema de la política y el cristianismo. ¿Ves? Para eso vamos a ir a Juan 6, porque creo, hermanos, que si bien ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama? La democracia no es un gobierno bíblico en el sentido del sistema, sí es el sistema gubernamental, ¿cierto?, que nos da mayor libertad de decisión, ¿cierto? No es que Dios avale una dictadura, ¿cierto? O que Dios, ¿cómo se llama?, avale los reinados con un poder absoluto sobre la gente. En el sentido de que Dios siempre quiso y quiere, ¿cierto?, poder que el hombre se pueda someter a su voluntad. Y un ejemplo de esto, obviamente, es el reino de Israel y cómo Dios bendecía a los reyes, ¿cierto?, si hacían justicia o no, incluso reyes que no eran del pueblo de Israel, sino de otros reinos. También Dios los bendecía
si eran justos, si eran gente que hacía lo correcto y más si seguía a Dios, ¿cierto? Entonces, independientemente del tipo de gobierno, ¿cierto? En el aspecto histórico que nos toca vivir, porque hoy, por ejemplo, una monarquía, por lo menos en el área occidental, es impensado, ¿cierto? Es como una, ¿cómo se llama?, dictadura. Y aunque hay muchas dictaduras disfrazadas de, ¿cómo se llama?, de democracia, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, aún así son mal vistas, ¿ya? Pero, ¿cierto?, en nuestros tiempos lo que más nos trae libertad, o prácticamente por lo menos el mundo occidental, se rige principalmente por el sistema democrático. Entonces no es que Dios esté en contra del sistema del gobierno, sino que Dios persigue que el hombre se pueda someter a la voluntad de Dios, ¿ya? Ahora, eh, en estas elecciones presidenciales, o las elecciones que sean, hermano, ya sea estas que se vienen ahora en el año 2025, eh, o ya sea de alcaldes, de concejales, de diputados, de senadores, de gobernadores, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que saber cómo votar. Y creo que no es primera vez que hablo sobre ¿cómo se llama?, este tema, ¿cierto? Y para poder saber cómo votar, debo ser una persona que sabe obrar en justicia, ¿ya? Y saber de que este sistema democrático nos da ciertas herramientas. Te dirá, pueden ¿cómo se llama?, manipular los votos. Sí, claro que sí. Es algo que puede pasar, pasa, ¿cierto? Y probablemente pasa más de lo que pensamos o más de lo que se sabe. Sin embargo, eh, es parte de una de las herramientas, no es la herramienta final, no es la única herramienta, pero es la herramienta en que nosotros podemos influir sobre la sociedad como pueblo cristiano, ¿no? Y, ¿cómo se llama?, quería compartirles un pasaje para poder hablar de el reino de Dios y el gobierno humano, ¿ya? Vamos a ir a Juan 6, eh, donde el Señor hace la multiplicación de los panes, ¿ya? En Juan 6 nos encontramos que el Señor Jesús multiplica los panes, ¿cierto? Y después de eso, después de esta multiplicación, en el versículo 13 dice, y cogieron pues e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí, por ejemplo, para poder entender esto, ¿cierto? Había muchas corrientes y muchas creencias sobre el Mesías. Era bien sabido, ¿cierto?, que el Mesías, o por lo menos por los principales y, ¿cómo se llama?, por los fariseos, era sabido de que el Mesías iba a ser Dios encarnado, y había un conocimiento de aquello. Porque cuando es confrontado Jesús, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, es confrontado, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del bendito. Y Jesús dice sí, ¿cierto? Entonces ahí ellos rasgan las vestiduras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que al decir eso se estaba haciendo igual a Dios, ¿cierto? Y ellos veían enfrente de ellos simplemente un hombre. También, ¿cierto?, cuando el Señor Jesucristo habla abiertamente de que Dios es su Padre, también lo quieren ¿cómo se llama?, apedrear. Entonces dice, porque tú te dices hijo de Dios y te haces igual a Dios. ¿Entiendes? Entonces, había cierto conocimiento, pero al parecer no era un conocimiento que todos tuvieran, sino que habían ciertas corrientes que probablemente era lo que la mayoría de las personas judías pensaban, que el Mesías simplemente no necesariamente iba a ser Dios, sino un profeta como Moisés, un hombre de carne y hueso, que se iba a levantar e iba a ser el rey, ¿cierto? E iba a libertar el rey de la opresión, en este caso, del Imperio Romano, ¿ya? Por eso que cuando ellos ven esta señal de la multiplicación, dicen verdaderamente este es el profeta, o sea, el profeta que había profetizado Moisés, y Dios levantará profeta como a mí, que por mí los libertó de la esclavitud de Egipto. Entonces,
Esa era una creencia, ¿cierto? Entonces ellos creyeron este también el profeta, por lo tanto, cuando Jesús vio de que lo iban a arrebatar, o sea, por la fuerza, y lo iban a hacer rey, iba a empezar una rebelión, como históricamente podemos entender que ya había pasado anteriormente al ministerio del Señor Jesucristo, intentos de ser libres del dominio romano. Entonces, el Señor Jesucristo se va y se aparta del solo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué voy al punto este? Porque tenemos que entender de que lo que persigue Dios no es establecer ahora, de una manera terrenal, un gobierno que en su función haga perfectamente lo que Dios quiere. ¿En qué sentido estoy hablando de esto? No es que Dios quiera establecer un rey o que quiera establecer un presidente o que quiera establecer un dictador, ¿cierto? Que establezca la ley de Dios. ¿Por qué? Porque, mire hermanos, para poder nosotros establecer un gobierno en una nación donde se haga la voluntad de Dios y nos rijamos por la ley de Dios, hablo de la ley no del antiguo pacto, sino los mandamientos de Dios, ¿cierto? Sobre el homicidio, sobre el aborto, sobre absolutamente todo, sobre el tema de la pornografía, sobre el tema de la sexualidad. Es imposible que se llegue a hacer en estos tiempos en un gobierno democrático. ¿Entiendes? Porque tendría que ser o un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario que prácticamente impusiera por la fuerza a toda la gente a hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y no es esa la voluntad de Dios. Por eso que ¿cómo se llama? He dicho de que yo en sí mismo no estoy en contra, al contrario, que un cristiano se postule a la presidencia, a una alcaldía, a un puesto en la política. Si Dios le ha dado esa habilidad, le ha dado ese llamado y esa oportunidad y puede tener influencia en aquello, amén. Como pueblo cristiano tenemos el deber de apoyarlo, ¿ya? Sin embargo, la persona que va a ese lugar tiene que saber que tiene que cumplir un trabajo o una labor para la cual se le está pagando, que es gobernar para impíos y para cristianos, y en su mayoría para impíos. ¿Me entienden? Entonces se va a ver confrontado a deberes que tiene que hacer porque él quiso estar al cargo, ¿cierto? Y con la moral obviamente cristiana. ¿Amén? Entonces, con respecto a eso, nosotros tenemos que, ¿cómo votar entonces? En justicia. Nosotros no podemos pretender que un gobierno gobierne Dios a través de un gobierno en el sentido de que, por ejemplo, llegue y diga ya, están prohibidas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Bueno, ¿cómo se llama? Está prohibido, ¿cierto? El aborto, está prohibido y cuántas cosas más. O sea, hay cosas que sí podemos llegar a, ¿cómo se llama? A poder hacer, pero tenemos que, ¿cómo se llama? Darnos cuenta de que, ¿cómo se llama? Por ejemplo, es como decir de que yo espero que un gobierno diga de que está prohibido eh, que dos personas de cierto el mismo sexo tengan intimidad sexual o ¿cómo se llama? Que vivan como ¿cómo se llama? Una pareja, ¿me entienden? Porque voy a estar violando las libertades del ser humano y lo voy a estar imponiendo por la fuerza. ¿Es la voluntad de Dios? Claro que sí, es la voluntad de Dios que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y la vida de pareja que se dé solo y solo sí dentro del matrimonio. Entonces, para eso tenemos que entender los tiempos. Aquí vemos de que Jesús tuvo una oportunidad, bueno, y tuvo más de una, de iniciar una revuelta mesiánica, ¿cierto? Y con el poder de Dios probablemente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hubiese podido libertar físicamente al pueblo de Israel, pero obviamente no era la voluntad de Dios. Nosotros vemos que eso va a pasar después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando dice de que Jesús regirá las naciones con vara de hierro. ¿Entiendes? Entonces, va a llegar un momento, ¿cierto? Que es en el reinado milenial principalmente, donde Jesús va a establecer su reino con sus escogidos, y ahí sí se va a imponer la voluntad de Dios. Y no va a haber excusa, pero eso lo va a hacer Jesús. Eso no estamos llamados nosotros a hacer eso, por lo menos ahora. Eso lo va a hacer Jesús. Entonces,
No podemos pretender, ¿cierto?, que un municipio, que una región, que un gobierno haga la perfecta voluntad de Dios porque no lo va a hacer. Lo que nosotros tenemos que orar y apoyar gobiernos, ¿cierto?, o gente que obra en justicia, que obra en conciencia y tiene un cierto grado de temor de Dios. Pero no vamos a encontrar a alguien perfecto, porque no vamos a encontrar al Mesías ni en el presidente ni en el diputado. ¿Me entiendes? Entonces para eso tenemos que saber conceptos básicos que le van a hacer daño o no a esta sociedad en que nosotros estamos viviendo. Le van a hacer daño al Evangelio, al mensaje del Señor Jesucristo, van a estorbar la obra de la iglesia. Y cuando hablo de estorbar la obra de la iglesia, no es hacer cultos o congregarnos. La obra de evangelizar, restaurar vidas, ministrar el reino de Dios y la libertad de que esa persona se puede convertir al cristianismo, dejar cambiar su moral, ir en contra de la moral del mundo y que no se le persiga por aquello. Entre comillas digo, porque Jesús profetiza persecución y que todo aquel que quiere vivir justamente padecerá persecución. Entonces, en ese sentido, nosotros nos encontramos primero que Dios no es ni de derecha y no es de izquierda y tampoco es del centro. Amén. No es ni comunista, ni socialista, ni tampoco es del centro, como que diga, no, es que Dios es más centrado en realidad. Tiene un poco de izquierda y tiene un poco de derecha. ¿Cierto? No, tampoco es del centro y tampoco de la derecha ni de la extrema derecha. ¿Ya? Si bien, cierto, Estados Unidos se ha caracterizado, cierto, por tener una gran influencia cristiana, pero no es un gobierno cristiano. ¿Ya? Si bien es uno de los pocos países de que la base de su constitución sí se basó en las escrituras, pero obviamente vemos que con el tiempo se ha ido pervirtiendo. Sin embargo, amados, ¿qué hacemos nosotros frente a las elecciones presidenciales en las cuales nos encontramos que, como hace quizás muchas décadas atrás, no había tanta polarización? ¿Ya? Nos encontramos con, ¿cómo se llama?, una candidata de extrema izquierda que quiere parecer más del centro. Y nos encontramos con candidatos que son de extrema derecha y algunos de ellos también quieren parecer más del centro que de la extrema derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Y el tema está, ¿cómo usted vota? Porque muchas veces para el cristiano, hermanos y hermanas, la política es un ídolo tan terrible que no sabemos cómo manejarlo. Y es un ídolo tan terrible que no dejamos que Dios influencie ni la iglesia, ni que nos den consejos, y no importa lo que esté pasando con la política, yo tengo un ídolo en la política y de ahí no me muevo porque yo lo viví, porque a mí me pasó, o porque es inconcebible para mí apoyar un lado y dejar de apoyar el otro. Y entre muchas de esas cosas, ¿cierto? Es lo que pasó en Chile, y no solamente en Chile, sino en muchos países, principalmente en Latino, ¿cómo se llama? América, ¿cierto? Que tienen que ver con el golpe militar, ¿cierto? Con el gobierno que hubo en el año 70 ¿cómo se llama? Allende, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Obviamente con el golpe militar, ¿cierto? Y con esa dictadura que estuvo del 73 hasta el 90. Entonces, el daño que se produjo, hermanos, ¿cierto?, con el país, o el daño que hizo en paralelo al daño físico, a la persecución, a la tortura, a la guerra civil, a los ciertos atentados, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más, ¿cierto? En paralelo a eso, el enemigo estaba dañando una nación en la cual obviamente el Señor Jesucristo tenía y tiene un llamado, dañar esa nación para que se polarizara. ¿Vale? Y pudiera haber una herida, porque cuando hay una herida de cierto, esa envergadura afecta incluso hasta el núcleo familiar. ¿Me entienden? Entonces, vemos de que este país todavía dirige su timón político por la herida. Y nadie dice de que las cosas que pasaron en la dictadura no son graves. Los abusos que hubieron, las persecuciones, los asesinatos, las torturas, gente que gente que perdió, ¿cierto? En muchas áreas con el tema de ¿cómo se llama?, la dictadura, ¿cierto?
es un tema real, pero esa herida se tiene que sanar, si somos cristianos. ¿Me entienden? O sea, yo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, es como que yo diga, miren, yo, ¿cómo se llama? No voy a ser papá porque tuve un mal padre. Entonces yo, ¿cómo se llama? Me caso, ¿cierto? Y me dice, oye, pero es que yo quiero tener, ¿cómo se llama? Una familia. No, yo no voy a ser papá porque tuve un mal papá, sí, pero que no, no. No. Y me cierro, porque no quiero sanar una herida. O peor aún, porque yo tuve un papá golpeador, yo también golpeo a mis hijos. ¿Me entienden? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Me entienden? No porque fue una dictadura que nos hizo daño, entonces nosotros tenemos que sanar, hermanos, porque la herida y el resentimiento es una forma de manipulación que la usa el enemigo, la usa el hombre y la usa la política. El resentimiento que tiene la gente, la política la usa para poder mantenerse en el poder. Y ustedes vean, por ejemplo, todos los gobiernos de izquierda en Chile, de la manera que han ganado más adeptos y votos, pese a que muchos han sido muy incompetentes en sus gobiernos y en todo lo que hace, ha ganado adherencia y aprobación, y la gente se olvida como amnesia, ¿cierto? Simplemente porque sacan a relucir que la derecha no puede gobernar, que la dictadura, que Pinochet. ¿Me entienden? Y perdón que les hable con ¿cómo se llama? Todas sus letras. ¿Ya? Y también en el lado de la derecha también nos encontramos también con una manipulación, ¿cierto? Es que los comunistas, es que Allende, es que ¿cómo se llama? El marxismo, es que ¿cómo se llama? Vamos a ser como Cuba, que vamos a ser como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Venezuela. Entonces ahí vuelven a avivar una herida o un temor, ¿cierto? Que tampoco está tan alejado de la realidad, ¿cierto? Pero lo usan, ¿cierto? Solo para mantenerse en el poder. Entonces vemos, hermanos, de que, ¿cierto? En el tema político, cualquiera que sea el lado, ¿cierto? Siempre van a haber intereses de gobernar. Algunos con una mejor intención o quizás realmente con una buena intención, pero detrás hay mucha manipulación e intereses económicos y principalmente de estar en el poder para poder obtener beneficios. Amén. Entonces no hay nadie que a 100% quiera gobernar para beneficiarlo a usted, ¿cierto? Quizás algunos sí tienen, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esa vocación, pero realmente es por un auto-beneficio también, o para su familia, o quizás para poder ellos también vivir en un país mejor, ¿verdad? Pero no hay nadie que lo haga 100% por usted. Entonces nosotros tenemos que saber de que el reino de Dios no se va a mezclar con el reino humano en ese sentido. Entonces no podemos esperar que un candidato o una candidata gobierne según todos los conceptos y preceptos de Dios, porque tendría que ser una dictadura. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos una labor como pueblo cristiano, como iglesia cristiana, y esa labor es establecer el reino de Dios, hacer discípulos a todas las naciones, y el pasaje que ustedes ya conocen y ya saben. Esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, hacer luz en nuestra casa, en nuestro trabajo, y participar de alguna manera en extender el reino de Dios. Deberíamos todos estar participando en aquello de una manera activa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voto, hermano? ¿Por quién voto? Bueno, yo no le puedo decir por quién votar, ¿no? Pero sí le puedo dar luces de por qué cosas no votar. O sea, ¿qué es lo que usted pensaría? Y vuelvo a repetir lo que dije el día viernes, por ejemplo. ¿Qué es lo que usted pensaría si yo les he predicado en contra del aborto, en contra de lo que está haciendo el movimiento LGTBIQ y todas las cosas que tienen en contra de los niños en el pre-kinder, en el kinder, en la básica, con el tema de cierto, el cambio de sexo desde los 5 años, 6 7 8 años, ¿cierto? Si yo predico eso con la escritura, todo lo demás, y apoyo y voto por un candidato o por una candidata que apoya y promueve todo eso, dígame, ¿qué pensaría usted de mí? ¿Que soy qué? ¿Un hipócrita o no? Y tendría toda la razón. Y pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque tengo un ídolo político, ¿cierto?, que es mayor que mis convicciones cristianas. En toda mi vida soy estricto con la justicia de Dios, pero cuando se toma la política, por ejemplo, en la mayoría de los casos pasa pastores que han sido heridos por el golpe militar,
por la dictadura militar y que son, ¿cómo se llama?, heridas reales, no importa lo que esté sembrando la izquierda, yo voto por la izquierda, aunque yo predique que estoy en contra del aborto y ellos están a favor, voy a votar por ellos porque no puedo votar por los de la derecha, por ejemplo. Y eso es lo que más pasa. Y perdón que lo diga tan claramente, ¿cierto? Pero es que es la realidad que estamos viviendo, por lo menos en nuestro país, ¿cierto? Y yo he sido testigo de pastores que abiertamente tienen una inclinación por el socialismo y por el comunismo, o más que eso, antiderecha, pero que dicen con sus labios que no tienen tendencia política, ¿me entienden? Pero sus acciones, ¿cierto? Y sus tendencias políticas obran otra cosa que van en contra de la justicia de Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, para poder votar tenemos que saber de que hay cosas que no podemos transar. Nosotros no podemos ir en contra de la libertad de la gente porque Dios no va en contra de la libertad de la gente teniendo el poder de hacerlo. Dios sí establece, por ejemplo, que las relaciones homosexuales son pecado, que el aborto es pecado, que el asesinato, la pornografía, la fornicación, tener sexo antes del matrimonio es pecado. Tener sexo fuera del matrimonio con otra persona que no es tu cónyuge es adulterio, es pecado, es condenado por Dios. Pero Dios no le obliga a la persona a no hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema? Que a mí me lo impongan por la fuerza. Que yo en mi libertad de seguir al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y yo decido mantener un matrimonio sano con una sola mujer, amar a mi esposa, educar a mis hijos a que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio porque es pecado. Educar, ¿cómo se llama? A mis hijos de que hay un solo Señor y un solo Salvador y un solo camino que es Jesús. A enseñarle, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A mi hijo que es un varón, que es un hombre, que él tiene pene, testículos, y es un hombre y se tiene que comportar como un hombre y el cual al cargo de enseñarle soy yo. Y si tengo una mujer, ella es una mujer, tiene vagina, tiene útero, es una mujer y se tiene que comportar como una señorita. Nada tiene que ver con el feminismo ni con el machismo, de que por ser mujer usted tiene que lavar platos y por ser hombre usted se sienta, ¿cierto? Y las mujeres lo atienden. Nada tiene que ver con eso. Hablo de comportarse, que viene... Y miren, hermanos, creo que tampoco es primera vez que, ¿cómo se llama? Les hablo esto, pero hormonalmente, ¿cierto? Hormonalmente el niño varón y la niña vienen preparados para comportarse de una manera diferente. A medida que van creciendo y los caracteres tanto femeninos como masculinos se van acentuando, vemos de que el carácter del hombre y la mujer es distinto hormonalmente. La testosterona afecta en la forma de ser de un hombre, en la competitividad, en la facilidad de no de andar con rabia, sino más explosivo en ciertas cosas. Y, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la mujer, ¿cierto? Tienden a facilitar o a promover un poco más el tema de la ternura. O el tema, perdón, el tema de la ternura, el tema de la femenidad, de la delicadeza, que no quiere decir que una mujer no puede ser competitiva, que no puede pelear y que no puede ser que un hombre no puede ser delicado tampoco. ¿Me entiendes? Pero hay una tendencia hormonal en el carácter que es algo genético, es algo biológico, para lo cual el cuerpo está hecho. Entonces, hay una diferenciación y el hombre fue creado para que en la casa se le enseñe al niño varón cómo es un hombre, cómo se comporta, cuál es su rol en la sociedad. ¿Me entienden? Y se le enseña a una niña cómo comportarse y cuál va a ser su rol en la sociedad en que nos toca vivir a nosotros. ¿Me entienden? Nada tiene que ver con machismo y nada tiene que ver con feminismo. Entonces, desde ese punto de vista, son cosas que nosotros no podemos transar. Mira, hermano, a mí el gobierno no se me puede venir a meter a mi casa a decirme cómo educar a mi hijo si yo no estoy transgrediendo su salud física, mental, en el sentido de hacerlo una mala persona. ¿Cuál es el problema? Que el concepto de salud mental o de una buena o una mala persona es lo que el enemigo a través de estas personas y estas corrientes está cambiando. Entonces, ahora y probablemente en unos pocos años más, va, como ya lo fue en Europa,
de los cuales muchos países se han arrepentido. Por ejemplo, Inglaterra dejó el tema de la ideología de género con los niños porque se dio cuenta de que los niños estaban muriendo, se estaban suicidando y revirtieron todo lo que estaban haciendo. Entonces, decir, por ejemplo, de que el niño no se le puede decir de que es un varón, de que es un hombre y cómo comportarse, que él tiene que decidir, es lo que se está intentando promover, que es lo normal y que es lo bueno. Y que cualquier otra inducción de parte de los padres, ¿cierto? De qué es el sexo o qué es ser hombre, ¿cierto? O qué es ser mujer, es algo malo, lo cual nosotros sabemos que no es así, incluso por el sentido común, ¿me entienden? Ahora, esas son las cosas que yo no puedo transar. Y hermanos amados, nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Y miren hermanos, espero que no piensen que yo estoy tratando de hacer política con esto, pero el movimiento de la izquierda, hermanos, promueve estas cosas. El movimiento de la izquierda promueve estas cosas y no solamente promueve estas cosas, sino las financia. Y a través de estos movimientos también esas políticas son financiadas. El tema de la ideología de género, el tema de la de meter esa ideología en los niños en el colegio, en las escuelas, hasta el día de hoy en Chile todavía se siguen haciendo denuncias que no quedan en nada, ¿cierto? De que el gobierno, que el Ministerio de Educación está tratando de meter estas cosas ilegalmente todavía a los niños. Nosotros tenemos testimonio de hermanas con su hija en el jardín, donde le estaban metiendo esta cuestión de la ideología de género sin autorización de los padres y sin ser ni siquiera legal en el ministerio, por orden del ministerio. ¿Entiendes? Entonces después cuando los papás alzan la voz, no, es que no es así, es que no están así, y de repente todo queda oculto bajo la mesa. Entonces es algo que está pasando, ¿me entiendes? Y es algo que este tipo de gobiernos promueve, ¿cierto? Ahora, si usted quiere ver por qué lo promueve o por qué se relaciona con ello, hágalo, pero la evidencia nos muestra que lo promueve. Ahora, cuál es el inconveniente? Que probablemente no podamos evitar la legalización completa del aborto, es algo que desgraciadamente cada vez se va a ver casi más inevitable. Probablemente en otro tiempo más largo tampoco podamos evitar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y no es eso perder una batalla. Sin embargo, lo que no podemos permitir por ninguna manera es que se nos metan a la casa o que a los niños, nuestros hijos, ¿cierto? Se les imponga una ideología en la cual nosotros no estamos de acuerdo porque somos los padres. Convénzase, no, que no lo convenzan por ahí, usted es el padre, usted es el responsable de ese niño y esa niña. El gobierno no es responsable de ese niño o esa niña, porque si usted no le da de comer y su hijo y su hija está desnutrido o no lo envía al colegio, el que se va preso es usted, porque a usted le van a pedir cuenta, usted es el responsable. ¿Me entienden? Obviamente hay instituciones gubernamentales que acogen a estos niños que se les vulneran esos derechos, pero esos derechos son, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Son provistos por la familia, ¿ya? Entonces, hermanos, ante esa vista, que es el tema moral, nos falta ver otros temas también. Nosotros tenemos que tener claro lo que vamos a apoyar o lo que no vamos a apoyar. Ahora, tampoco nosotros podemos pensar de que los otros candidatos son santos, porque tampoco lo son. Por ejemplo, la extrema derecha o los más libertarios que está, como se llama, más de moda, en realidad les da lo mismo. Si una persona se droga, si una persona, ¿cómo se llama?, se casa con otro, se casa con un perro, se casa con un árbol, lo que sí defienden, ¿cierto?, es que no sea impuesto por el gobierno. Y no por un tema, ¿cómo se llama?, moral, sino por un tema de que el gobierno no se tiene que meter en mi vida, ¿verdad? Entonces, tampoco es que estén interesados en la moral, ¿cierto? Aunque, ¿cierto?, hay, ¿cómo se llama?, algunos que sí, sino que es simplemente un tema económico. El gobierno tiene que gobernar y tiene que hacer que la cosa funcione y no gastar recursos en cosas que no tienen, eh, que no tienen realmente una necesidad, ¿cierto?, de
de lo que realmente es un Estado. Entonces, tampoco es que estén en una defensa abierta de las morales de Dios, sino simplemente que va en contra de sus principios económicos liberales. ¿Ya? Entonces, tampoco hay santos. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que la sociedad muchas veces nos encasilla en un lugar. Por ejemplo, está mal visto porque si usted muestra algún tipo de apoyo hacia el lado derecho, es visto como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como un facho, como, y quizás cuantas otras cosas más, ¿cierto? Como un facho pobre y todo lo demás. Entonces, yo no tengo por qué ser de la derecha para votar por un candidato de la derecha. Y tampoco tengo que ser de la izquierda para votar por un candidato de la izquierda. ¿Me entienden? Porque también hay una ridiculización. Ah, es que es un comunista y que todo. Entonces, el tema está que si usted va a votar por un candidato de la izquierda o por un candidato de la derecha o lo que sea, no tiene que votar por el partido político o por la tendencia política que hay en su corazón. Se tiene que despojar de eso, tenemos que sanar de lo que pasó con la dictadura, sanar también de las cosas que pasaron con Allende, porque hay cosas muchas veces que se olvidan de la historia, que fueron terribles para Chile, que ocurrieron en el gobierno de Allende y que probablemente hubiesen sido mucho peor si ese gobierno se hubiese mantenido en el tiempo, lo cual no justifica los abusos que hubieron después, ¿cierto? Eh, si yo quiero votar por un candidato, no lo puedo hacer por la tendencia política que hay en mi corazón, sino por la nueva vida que Dios me ha dado en mi vida, por la justicia, ¿ya? Por el resguardar, ¿cierto? O ir en contra de lo que está atacando, ¿cierto? Nuestra libertad de poder vivir como cristianos o que quieren arrebatarnos a nuestros hijos. Y no crea que esto es una fábula, algo que no va a pasar. Hermanos, hace ya años atrás está pasando en países más desarrollados que Chile. En Canadá, por ejemplo, ¿cierto? A muchos padres le han quitado a los hijos. Y estoy hablando de hace por lo menos 4 o 5 años atrás. Le han quitado a sus hijos por este tema de la ideología de género. O los padres han estado presos. Y estamos hablando de países desarrollados, en Europa también. Entonces no es como una fantasía y una fábula de algo que nunca va a pasar en Chile. ¿Me entienden? O como pensar que es algo, ¿cómo se llama? Apocalíptico. ¿Me entienden? Y es más, hay algunos testimonios que yo he visto que hay casos que ha pasado en Chile con respecto a cuando los niños se quieren cambiar de sexo y entrar en un proceso de hormonización. Y este gobierno, en este país, en estos años, ha sentado a los papás y si se oponen, tienen peligro de cárcel o de que se les quite el menor. Y estamos hablando de menores de 10, 11 años. Y eso es una realidad, está pasando. No vea esto como un futuro apocalíptico o como no le puede pasar a usted con su hijo cuando crezca. Si alguien le empieza a envenenar su cabeza en el colegio, donde está 5 horas, 8 horas en el colegio, sin que usted esté ahí presente, y de a poquito le empieza a envenenar y un día en el colegio dice yo quiero ser mujer, y lo toman, activan todo un protocolo, ¿cierto? Y de repente usted simplemente recibe una carta de que su hijo va a entrar en un proceso y cuando usted quiere alegar, no puede. Dice, papito, mamita, o usted lo apoya o el niño se le quita. Y eso está pasando acá en Chile, ¿me entiende? Entonces usted dirá, pero ¿cómo lo van a estimular? En eso están. Y sus hijos ya se están hormonizando. Porque los jueces han dictaminado que es derecho del niño. Entonces, tenemos que ver que hay una realidad de algo que está pasando, que es más importante que mis tendencias políticas. ¿Me entiendes? Tenemos que dejar las cosas secundarias y dejar de pelear por tendencias políticas porque yo soy de la izquierda, porque yo soy de la derecha, porque la izquierda aquí, porque todo lo de la izquierda es malo, o porque todo lo de la derecha es malo, o porque solo, ¿cómo se llama? Lo del centro es bueno. Hermano, desde el año 90 hasta Boric, antes de Boric, todos los gobiernos, ¿cierto?, han dicho que son del centro. Han dicho, supuestamente. Entonces, tenemos que ver cuál es la realidad que estamos viviendo con respecto a la delincuencia y con respecto también a la economía, porque hemos visto solamente el tema moral. Con respecto a la delincuencia, con respecto a la economía. La delincuencia, hermano, se tiene que combatir con mano dura, usar la justicia, ¿cómo se llama? Aplicar la ley, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros vemos que no ha pasado y que cada vez este país, desgraciadamente, está peor.
Ya vemos cómo ha entrado el narcotráfico en un nivel organizacional más importante, como en otros países, ¿cierto? Lo cual probablemente no se va a poder erradicar si ya entró, ¿verdad? Porque es un negocio donde se mueven mucho dinero. Y cualquier gobierno, desgraciadamente, se corrompe. Nosotros vemos los ejemplos en Colombia, como se llama, en Venezuela y en otros países donde prácticamente gobierna el narcotráfico. Entonces, si ya entró, probablemente sea muy difícil de erradicar porque se mueve mucho dinero en este tipo, ¿cómo se llama?, de cosas. Sin embargo, nosotros no podemos avalar o apoyar algo que apoye eso o que haga la vista gorda, abiertamente la vista gorda, o que disfrace las cosas. Entonces no nos dejemos llevar por un amor político. Tenemos que llevarnos por la justicia de Dios, lo que realmente, porque esa es nuestra manera de alzar la voz. Nosotros como cristianos podemos salir a la calle, protestar, ¿cierto? Y podemos causar quizás algo de bulla, que alguien diga, mira, en realidad los cristianos se están moviendo. Pero donde usted, por lo menos en el área de, ¿cierto?, el gobierno, donde usted en realidad puede poner algo relevante, es en el voto. ¿Me entiende? No puede ser, hermano, que en Chile haya por lo menos un 21% de la población que se dice ser evangélica cristiana y que de ese 21%, el 15% vote por gente que aprueba el aborto, aprueba y promueve y financia el LGTBI, el terrorismo y un montón de cosas más. No puede ser. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Me entienden? Entonces, no podemos separar las dos cosas. Yo no puedo separar la política del cristianismo porque mi vida cristiana, y en el sentido cuando yo hago política es cuando yo voto, por ejemplo, o cuando tomo, cómo se llama, decisiones o partidismo con un candidato. Nadie dice que usted no puede, ¿cierto?, apoyar un candidato, pero no vamos a apoyar a candidatos que van en contra de los principios divinos, ¿ya? Ahora, en el área, ¿cómo se llama?, económica, para que no nos confundamos. Primero, Dios no es comunista, tampoco es derechista, pero Dios no es comunista. Aquí vemos de que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de un grupo de 5.000 personas, partió los panes y los peces. Al ver esa señal, quisieron hacerlo rey. Y cuando después se encuentran con Jesús otra vez, estas mismas personas, y le dicen, maestro, cuando llegaste acá, dice, vosotros no venís, en realidad por la palabra, ¿cierto?, sino porque comisteis los panes y los peces y os saciasteis. Entonces, no es que lo que le estaba prometiendo Jesús es que cada vez que vengan yo les voy a dar pan y les voy a dar peces y ustedes ya no van a tener que trabajar más, porque todo se los voy a dar yo. No, Dios quiere que nosotros trabajemos, que nos ganemos el sustento con el sudor de nuestra frente, y Dios quiere que nuestro trabajo sea remunerado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros nos encontramos de que los gobiernos teocráticos que nos encontramos en la Biblia sobre el pueblo de Israel, incluso antes de los reyes, en los tiempos de Moisés, Dios no tenía aparentemente problemas con que hubiese gente que tuviese más dinero, que fuese rica, y con gente que tuviese menos dinero, que fuese pobre. Cuando él instituye, cuando él, cierto, ¿cómo se llama?, instituye eh, las ordenanzas para los sacrificios, por ejemplo, en cada ordenanza dice, y si alguien no tuviere, porque fuese pobre, para poner un carnero o para poner un cordero, etcétera, etcétera, va a dar un palomino, o va a dar esto, o va a dar esto otro. Si alguien no tuviese para poder entregar una torta o esta cantidad de panes, entonces va a dar esto otro. ¿Me entiendes? Entonces, no había aparentemente problema de Dios con la diferencia entre clases sociales. Lo que Dios tenía problema era con la justicia. Que la persona que tenía más, por ejemplo, cuando tenían que entregar el diezmo, tenían que preocuparse de la viuda y no desamparar al huérfano, porque era el sistema económico que había, entendiendo que no había pensión. Hoy día sí hay pensiones, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo se llama?, hay otras cosas, pero ¿cómo se llama?, en ese tiempo no. Había gente que quedaba completamente desamparada y de alguna manera tenía que ser amparada, y era a través de justamente
las ofrendas, los diezmos que tenían que ser, ¿cómo se llama? Algunos diezmos, por ejemplo, tenían que ser repartidos con los necesitados o los desamparados. Dios le ordena a la gente que es prosperada, por ejemplo, cuando ciegues tu campo, ¿cierto? No vas a rebuscar en tu campo, o sea, vas a pasar una vez nomás cegando, no vas a rebuscar porque siempre quedaban cosas. Entonces, porque eso que queda va a ser para que el pobre entre a tu propiedad y pueda tomar y sacar de ahí sustento. ¿Me entiendes? Entonces Dios sabía de que no todos íbamos a tener la misma condición económica. Iba a haber gente que iba a tener menos condición económica, pero no lo iba a desamparar, ¿cierto? Pero siempre iba a tener un auxilio. Y había gente que iba a pasar por ciertos periodos, ¿cierto? De prosperidad y a veces de escasez. Incluso podía hasta venderse como esclavo por 6 años. Y al séptimo año podía salir libre, ¿cierto? Entonces, vemos de que no hay ese problema de parte de Dios. No es que Dios quiera que usted sea pobre, ¿cierto? Pero sí, no, nosotros tenemos que ver de que independientemente de la condición económica que estemos, y todos queremos tener una mejor situación para nuestros hijos, etcétera, etcétera, pero Dios quiere que nuestro trabajo pueda ser remunerado, nuestro trabajo secular y también nuestro trabajo para el reino, ¿cierto? Pueda ser remunerado de alguna forma, que nos entregue el sustento que necesitamos, que necesitan nuestras familias. A veces lo tenemos, pero no nos conformamos porque queremos más. Y a veces nos toca pasar por situaciones, ¿cierto?, donde no tenemos el sustento que necesitamos, pero aún así no estamos desamparados, ¿ya? Y tenemos que recurrir a ciertas cosas para poder salir de cierto, esa condición, ¿ya? Un seguro, ¿cierto? Quizás tomar dos trabajos, etcétera, etcétera. Nadie está libre de pasar un periodo complejo en el área económica, y no por eso soy ni más ni menos cristiano, a no ser que esté pecando. Pero para eso Dios me da la puerta al arrepentimiento, ordenar mis finanzas, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces no es que Dios quiera que seamos pobres y tampoco Dios quiere que seamos ricos. La vida está llena de altos y bajos en la economía. Todos quisiéramos tener la vida resuelta, ¿cierto? Tener un monto de dinero ahí en el banco y que nos dé, no sé, pues cierta cantidad al mes y ya tengo la vida resuelta con eso. Todos quisiéramos eso, pero así no es la vida, ¿cierto? Y si a usted algún día ¿cómo se llama? Le pasa eso, amén. Gloria a Dios. Dedíquese a servir a Dios, dedíquese a su familia, si tiene esa parte tranquila y asegurada, pero sepa que de eso no depende tampoco, ¿cierto? Nuestra justicia delante de Dios. Entonces, quiero, ¿cómo se llama? Hacerles ver que las escrituras nos muestran que no es que Dios tenga problemas con las diferencias sociales, sino que tengamos la oportunidad nosotros de trabajar y desarrollarnos, ¿ya? Y, por ejemplo, no es, por ejemplo, que Dios diga en el pueblo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Haya dicho, mira, si una persona está comprando muchas tierras, dile que pare porque le tiene que dar esas tierras a los que tienen menos. ¿Me entiendes? No, no, ¿cómo se llama? No es así. Dios bendice, promueve, si yo puedo tener más, amén. Pero Dios me dice que de eso no depende la vida. Recuerde que es cierto, el mismo Jesús dice de que había un hombre rico que sembró, llenó sus graneros, ¿cómo se llama? El granero, ¿cierto? Y lo llenó aún más, y cuando ya construyó más todavía y más grande, dijo ya, alma, descansa, ¿cierto? Porque ya tienes para vivir tranquilo, y dice necio, porque hoy día te mueres. O sea, ¿de qué me vale vivir si voy a vivir para hacer riquezas? Ese es el tema. Si tengo la oportunidad, hágala. Tengo un mejor trabajo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, mucho mejor. Puede, ¿cierto?, hacer inversiones, negocios, si le va a traer profit, pero no viva para eso, porque la vida no es eso, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, perseguir eso, ¿me entiendes? Porque yo puedo tener de todo, pero puede llegar un cáncer y me puede comer todo el dinero que tengo, o con todo el dinero que tengo no puedo comprar un minuto más de vida para mi hijo, para mi hija, si llega alguna enfermedad terrible, ¿me entiendes? Entonces, de eso no se trata la vida, sino de amarnos, perdonarnos, estar a cuentas con Dios, disfrutar mi relación matrimonial, disfrutar con mis hijos, etcétera, etcétera. Sabemos que todos tenemos que trabajar, pero en el tiempo que tenemos, ¿cierto? Disfrutar a mi cónyuge, disfrutar a mis hijos, reconocer, ¿cierto? Porque el día de mañana no sé si
puede pasar algo, ¿cierto? Y no es que tenga que estar con miedo, pero tenemos que valorar los momentos que tenemos. Amén, hermano. Entonces, no es que Dios tenga problemas con las diferencias de clases, lo que tiene problemas es con la injusticia, lo que tiene problemas es con el resentimiento, tanto de la clase social baja en contra de la clase social alta, que le quiere robar lo que tiene, ¿cierto? Y también en contra de la clase social alta, ¿cierto? Que ve con desdén o como un objeto a la clase social baja porque simplemente lo quiere usar. ¿Me entiendes? De eso está en contra Dios, pero de que alguien tenga más y otro tenga menos, no necesariamente Dios está en contra, ¿me entiendes? Sino de obrar en justicia, de no desamparar al pobre, de no desamparar a la viuda, de no desamparar al huérfano, principalmente los hermanos de la fe. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que nosotros entender los verdaderos conceptos del reino de Dios. Amén. Dios no es comunista en ese sentido, de que Dios nos va a dar, miren hermanos, incluso en la resurrección, Dios le va a dar a cada uno según su obra, como dice Pablo, que es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Nos encontramos con los ejemplos de las parábolas de cierto el Señor Jesucristo, que el que tenía 5 minas y la multiplicó por 10, lo puso sobre 10 ciudades. El que tenía 2 y la multiplicó por 2, ¿cierto? A él lo puso sobre 4 ciudades. Y el que tenía una y no hizo nada con aquello porque fue un negligente, le quitó hasta lo que tenía y se lo dio al que tenía 10. Y a cada uno le dio según su capacidad. Entonces, no es que Dios va a agarrar a todos los cristianos y decir, ya vamos a partir el mundo en partes iguales. ¿Entiendes? O les voy a dar exactamente a todos el mismo grado de autoridad. No. Según lo que hizo cada uno va a ser recompensado. Unos van a tener más y otros van a tener menos. Y Jesús explica esta parábola, o sea, explica este concepto, entre otros muchos lugares, pero en la parábola, por ejemplo, de el señor de la viña que contrata gente desde la mañana al mediodía, a la tarde y cuando falta 1 hora para terminar toda la jornada del trabajo. Y les paga todo igual. Entonces los que empezaron primero, cuando vieron que se les pagó igual, dijeron, a nosotros nos van a dar más. Y no. Entonces, pero señor, pero yo a ti convení que te iba a pasar tanto por el día y tú viniste a trabajar por eso. Sí, pero si yo quiero darle más a alguien que a ti, si es algo que tengo yo, es algo mío. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que entender cómo realmente funciona el reino de Dios. Amén, hermano. Eso, por el momento. Entonces tenemos que votar con conciencia, sanar el tema, hermano, y empiece a orar para sanar. Si usted fue herido por el gobierno de Allende, o su familia, su generación, por el gobierno de Allende, o fue herido por la dictadura, que es la mayoría de los casos, ¿cierto? O su familia viene herida, ¿cierto? Miren, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? De mi abuelo. Mi abuelo empezó a trabajar desde los 12 años, en el año, eh, en el año 20, a ver, 18, 28, en el año 30, porque el papá de él murió y él a los 12, 13 años se tuvo que tirar a trabajar, ¿cierto? Usted entenderá que en el año 30 no habían tantos, ¿cómo se llama?, derechos del niño para ver que un niño de 13 años, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que no trabajara, ¿cierto? A los 20 años, él se pudo comprar su casa con puro trabajo, nadie se la regaló, sin subsidio, él trabajó, juntó dinero, era bueno, ¿cómo se llama?, en lo que hacía e hizo una buena fortuna, no como para ser rico, ¿cierto? Pero sí tenía un buen pasar económico, un buen trabajo en la textil Caupolicán, por muchos años. Tenía ya en los años 80 y tantos, ¿cierto? Ya tenía para una jubilación bastante importante, como por ejemplo el día de hoy, ¿cierto? El salir con una, ¿cómo se llama?, jubilación de, no sé, pues, como que usted ¿cómo se llama?, se fuese a jubilar con 1 millón, ¿cómo se llama?, 200.000 pesos del día de hoy, que es una muy buena jubilación, ¿cierto? Plata que no le regalaron, plata que él juntó, más todos sus ahorros, etcétera, etcétera. Cuando hubo el cambio de el peso, o sea, de el escudo al peso, ¿cierto? Por el tema de la inflación que había, es como si usted, por ejemplo, de un día para otro le dicen usted tiene en su cuenta para contra su jubilación 150 millones de pesos o no sé, o tiene, ¿cómo se llama?, 300 millones de pesos y eso les da para tener una tremenda jubilación de 1,5 millones.
Pero es tanta la inflación que se va dando que eso que usted juntó, que a usted le costó, esa plata que usted tiene juntado va valiendo menos, va valiendo menos, va valiendo menos, va valiendo menos. Y esos 300 millones de pesos que a usted le costó 300 millones de pesos, pero ahora no valen nada. Hay un cambio y resulta que esos 300 millones de pesos que usted tenía ahora valen 15 millones. No es su culpa, es culpa de la inflación. Entonces, cuando usted se va a jubilar, obviamente ahora no le van a entregar 1,5 millones de pesos, sino le van a entregar 70 mil pesos. ¿Me entienden? Entonces, obviamente eso dañó su vida, no solamente su vida, sino a su familia, a sus hijos, su esposa, su bienestar económico, su pasar económico, y obviamente nuestra vida como familia hubiese sido diferente. ¿Me entienden? Aparte de cierta persecución que hubo porque mi abuelo era activista, ¿cierto?, del Partido Socialista. Y mi papá entró a las Fuerzas Armadas justamente en esos años que, ¿cierto?, que hubo el golpe. Entonces, también hubo una persecución, etcétera, etcétera. Entonces, yo no me puedo quedar con eso, hermanos, ¿cierto? Porque probablemente nuestra vida sería muy diferente. Yo tengo que sanar, tengo que perdonar, entender que no es culpa de Dios, ¿cierto? Y entender que independientemente de lo que pasó, yo tengo que votar en justicia. Amén, hermano. Y yo no puedo concebir, y esto ya es personal, amén. Yo no puedo concebir, esta es mi opinión, yo no puedo concebir que un cristiano vote por el comunismo. Son ateos, todas sus políticas van en contra de los valores de Dios o de lo que es Dios, ¿cierto? Aunque digan que Jesús es el primer comunista, es solamente una manipulación, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el tema económico, con la carencia de libertades, ¿cierto? Y de moral y cómo ellos se mueven, porque el comunismo no es una tendencia política, es una religión atea, pero es una religión. ¿Usted sabe cómo viven ellos? Ellos toman su sueldo, lo dan y a todos les reparten en partes iguales, los de la alta alcurnia del comunismo, ¿cierto? Y los jóvenes que vienen con el ímpetu con toda, que creen realmente de corazón en el comunismo y se apasionan, dan su sueldo a gente que realmente los manipula y se aprovecha de ellos. Y esto pasa en Chile, hermano, y fue dicho por los que ahora están en el gobierno. Cuando fueron entrevistados antes de entrar al gobierno, ellos decían abiertamente, nosotros al jefe del Partido Comunista, nosotros le damos nuestro sueldo de diputado, de lo que somos, y se reparten partes iguales para todos. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso es solo los que tienen harto dinero, porque no lo hacen con los pobres, no lo hacen entre ellos. Entonces, más que una tendencia política, porque si solamente fuese una tendencia política de cómo querer gobernar, si yo me doy cuenta que la estoy embarrando y que está quedando mal, trato de ajustar las cosas para que la cosa funcione bien, independientemente que tengo cierta tendencia política. Pero cuando es una religión, como es este el caso, me voy a casar con esto y con esta ideología, independientemente que no funcione, de destruir una nación, soy capaz de destruir a la gente, destruirme a mí mismo, pero como es una religión, voy a quedarme ahí, voy a morir con pie juntos hasta el final. Mire lo que pasa en Cuba y en Venezuela. ¿Me entiende? Es una religión. No importa que el país más rico de Latinoamérica, que es Venezuela, sea el país más pobre a la vez, ¿cierto? Porque esta gente lo ha destruido. Todas las personas han huido de su patria, de su nación. Qué cosa más terrible, hermano. Y ellos siguen pensando que está todo bien, que lo están haciendo todo bien, porque es una religión. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo concebir que un cristiano, ¿cierto?, apoye este tipo de cosas. Usted dirá, es que un cristiano que apoya el otro sector de la derecha también, la desigualdad y todo lo demás. Miren, hermano, no es que un cristiano tenga que ser ni de derecha ni de izquierda, pero no puedes apoyar ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque yo les digo, el comunismo es un tema que tiene que ver con religión y con ocultismo. El otro día estuvimos en un estudio con ¿cómo se llama?, los pastores, ¿cierto? Eh, donde justamente, ¿cómo se llama?, se hablaba de cómo el narcotráfico y principalmente los movimientos de extrema izquierda, no todos, obviamente, extrema izquierda como el comunismo, se mueve mucho la brujería y la hechicería.
creo que bien sabido, ¿cierto? Lo que hace hasta ahora Maduro, lo que hizo Chávez, los pactos, el ir a la tumba de Chávez, ¿cierto? Y bueno, y un montón de cosas, ¿cierto? Y que el narcotráfico también recurre mucho a la hechicería, pese a que dicen que no creen en Dios, pero sí creen en la hechicería, la brujería, y lo usan de una manera activa para conseguir cosas. Entonces, tenemos que nosotros abrir los ojos, hermanos. ¿Ya? Esa fue mi opinión. ¿Ya? Cierro paréntesis. Y ahora vuelvo al tema. Tenemos que nosotros, independientemente del candidato o la candidata que usted vaya a elegir o a votar, necesita saber de que tenemos que defender la libertad que tenemos de nuestra familia, nuestro refugio. Usted no puede obligar al vecino a no casarse con un hombre. No puede obligar a una vecina a no fornicar, ¿cierto? Nosotros estamos para dar luz, dar testimonio de que eso es pecado, eso está mal y eso es condenable por Dios. Pero usted no puede obligar a la gente. El problema está que un movimiento, un gobierno le obliga a usted a hacer lo malo. ¿Amén? Ahí hay un problema. ¿Y eso es persecución? Sí, y probablemente la haya. Pero si usted tiene la herramienta del voto y usted no lo usa, no es persecución. Es que usted no está usando el voto, está votando por una tendencia política que, haciendo saber, ¿cierto?, que hay un pueblo de Dios en esta nación que está dispuesto a luchar y a apoyar, ¿cierto?, los principios morales de Dios, o por lo menos estar en contra de lo que ataca abiertamente los principios morales de Dios más profundos, como es la familia, ¿cierto? Y el núcleo familiar, hermano, que creo que es lo más importante. Amén. Así que eso, oremos para terminar, hermanos, porque creo que se me pasó bastante la hora. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, te damos las gracias por tu misericordia. Espero que este tema, Señor, sea bien recibido, Señor, que puedas quitar de nosotros cualquier sesgo político de tendencia de izquierda o de derecha y podamos recibir esto y analizarlo, Señor, y ver si realmente es lo que dice la Escritura o no, Señor. Queremos rogarte por nuestra nación que la libres del mal, que nos libres del mal, Señor, que guardes el núcleo familiar a nuestros hijos, que guardes nuestras libertades económicas, que podamos tener libertad de poder trabajar, Señor, y ser prosperados. Que podamos tener libertad, Señor, de poder, que si hay policía, si hay justicia, que se ejerza de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de esta nación, para que el próximo candidato, sabemos que un presidente no es la solución a los problemas, sabemos que no porque salga un presidente va a cambiar todo, pero sí, Señor, que cada vez este país vaya pudiendo ser gobernado en todas las áreas que tiene que ser gobernado, en la justicia, en la legislación, el poder ejecutivo, cada vez vaya una tendencia que vaya desarraigando lo que atenta en contra de nuestra libertad que nos ha dado, en contra de la familia y en contra de la seguridad, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.